Este caso de la Deep Web es real, pero lo que descubrí en el camino me llevó a conexiones inesperadas entre películas de terror, crímenes reales, experimentos humanos en secreto. Una historia nacida en la red ha inspirado a cosas muchísimo más oscuras en el mundo real. Tal vez ya escuchaste hablar sobre el creepypasta de la Deep Web Lolita Slave Toys, pero encontré algo que nadie hasta la fecha ha hablado sobre este caso. La primicia es... bueno, simplemente no puedo decirlo. Es demasiado repugnante, lo siento. Recuerda, este es un creepypasta en nivel NS17. Lo primero que me centré fue en la clasificación NS17, un término que me hizo pensar en una categoría fuerte para contenido grotesco o de terror extremo. Sin embargo, al indagar más sobre este término, descubrí en un post de Reddit que se trataba de una clasificación para películas que contienen violencia intensa, desnudez explícita o temáticas demasiado perturbadoras para menores de edad. Y esto me llevó a pensar, ¿podría Lolita Slave Toys haber sido creado como un experimento narrativo dentro de los foros de la Deep Web? Por esto me surgió otra pregunta, ¿de dónde viene exactamente esta historia? Mientras miraba más publicaciones de archivos de internet, lo que pude recopilar fue la primera aparición documentada de Lolita Slave Toys. Fue en un foro de la Deep Web llamado Violent Desires, del 24 de marzo de 2011, por el usuario de Pussy Monster. Tremendo nombre el del man. Pero este foro, que fue clausurado en ese mismo 2011, albergaba discusiones sobre contenido extremadamente oscuro, perturbador y teorías conspirativas. Pero se cree que este usuario Pussy Monster, el cual publicó esta carta donde se afirmaba que fabricaba muñecas esclavas reales, les quitaba los brazos, piernas, los dientes y las sometía en una tortura mental y física para que se acostumbraran al dolor. ¿Con cuál objetivo? Para que sus compradores al momento de adquirirlas pudieran hacerles lo que ellos quisieran sin ningún problema y su producto los pudiera satisfacer de las formas sexuales que ellos quisieran. Sin embargo, lo que realmente llamó mi atención fue la forma en la que esta historia estaba conectada a testimonios de personas que aseguraban haber encontrado referencias a este supuesto mercado negro de muñecas humanas dentro de la Deep Web. Y el que más me sorprendió, por lo que llegué a descubrir después, fue este de acá, del usuario V. Lo siento, pero es real. El FBI lleva días siguiendo la pista de miles de personas como esa. De hecho, Anonymous destapó a 1500 pedófilos de este estilo. ¿Ves estos links de acá? Bueno, cuando empecé a investigar sobre este caso, no sabía que me iba a encontrar. Y esto es un claro ejemplo de eso. Lo que estás viendo es una página de la Deep Web, donde documenta diferentes experimentos humanos, los cuales son secretos y no están aprobados por la IRB, la cual es un comité que revisa y supervisa los estudios de investigación que involucran a personas. El hecho de que esta historia surgiera en un entorno tan oscuro solo aumenta las sospechas sobre su posible base real, pensaba yo. Porque lo que llegué a encontrar no terminó ahí. Encontré un artículo de Sandra Sánchez, una profesora y magíster de la Facultad de Filosofía y Letras en una universidad de Buenos Aires. El artículo es del 2019, que analizaba Lolita Slave Toys como un posible caso de Netlore. Netlore es el estudio de cómo las leyendas urbanas se propagan por internet y evolucionan con el tiempo, mezclando hechos reales con ficción. Esto me llevó a una nueva pregunta. ¿Podría Lolita Slave Toys ser un ejemplo de Netlore basado en un hecho real? Al seguir profundizando en esto, me encontré con varias fotografías las que ejemplifican este creepypasta. Las que puedo destacar son estas de acá, las cuales son falsas porque hay algunas que las han sacado de escenas no por, pero esta de acá me llamó mucho la atención porque me llevó a encontrar una conexión inquietante. Tokyo Gore Police. Esta película japonesa de terror y acción lanzada en 2008 presenta una sociedad distópica, lo que significa en un mundo irreal donde no se consideraría vivir, donde mutantes conocidos como ingenieros pueden transformar sus heridas en armas letales. La protagonista Ruka es una policía que se enfrenta a enemigos grotescos en una historia marcada por la venganza y el gore. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la batalla final de Ruka contra una mujer modificada. Justo en 1 hora con 35 minutos se puede llegar a ver esta escena. Una mujer mutilada de sus extremidades y privada de su libertad, lo que coincide de una forma perturbante con la carta de Pussy Monster en el creepypasta Lolita Slave Toys.
y yo me pregunté, ¿podría haber una conexión? ¿Acaso el relato de Lolita Slave Toys se inspiró en la estética y narrativa de Tokyo Gore Police? Porque cronológicamente lo permite. A ver, Tokyo Gore Police se estrenó en 2008, mientras que la carta de Pussy Monster apareció en 2011. Esto abre una pregunta. ¿Y si el creepypasta de Lolita Slave Toys no es más que una reinterpretación exagerada de una película de terror gore? Podría ser que alguien influenciado por el film haya creado la historia para darle un giro aún más llamativo y real dentro del marco de la Deep Web. Pero entonces fue ahí que pude descubrir una verdad. Si la historia nació como una ficción, ¿qué tan probable es que alguien haya decidido llevarla a la realidad? Y es que, a ver, vivimos en un mundo donde lo perturbador no se queda solo en la ficción. Existen casos documentados de criminales que se han inspirado en películas y creepypastas para cometer actos atroces. Es posible que Lolita Slave Toys haya sido más que una historia aterradora y haya servido como inspiración para un depravado que decidió convertir la ficción en realidad. Y es que existen múltiples ejemplos de historias que han trascendido la pantalla y la literatura para volverse realidad. Por ejemplo, el caso de Anatoly Moskvin, el historiador ruso que fue arrestado justo el 9 de noviembre de 2011 por profanar tumbas y convertir los cuerpos de niñas en muñecas reales. Si alguien pudo hacer eso, ¿por qué no habría alguien capaz de llevar Lolita Slave Toys más allá de un terror narrativo y convertirlo en una práctica real? Tal vez simplemente Lolita Slave Toys no es más que un creepypasta, un relato de terror creado para asustar, llamar la atención o porque el man que lo escribió estaba desocupado y ya. A veces lo que más nos aterra no es la posibilidad de que esas historias sean reales, sino que existan mentes lo suficientemente retorcidas como para inspirarse en ellas y convertirlas en algo tangible, en algo real. Entonces me pregunto, ¿dónde trazamos la línea entre la ficción y la realidad? ¿Hasta qué punto un relato en internet puede influenciar a alguien para cruzar una línea de moralidad y locura? Tal vez la verdadera pregunta no es si Lolita Slave Toys fue real, sino la sociedad actual es capaz de transformar la ficción en algo aún más aterrador. Y si ese es el caso, ¿qué nos dice eso sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad actual? Me gustaría leer en los comentarios qué piensas, qué sabes sobre esto y si hay algún otro caso del que quisieras que hablara.